La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La bendición de Jehová les alcance a todos ustedes. Dios le guarde, Dios le prospere, Dios le bendiga poderosamente. Una vez más les presentamos las gloriosas enseñanzas a través de las páginas de las Santas Escrituras. Es un placer dirigirnos a ustedes con este propósito. El propósito de que usted sea instruido y usted debe de perseverar en la instrucción y que usted se vuelva también otro maestro para ayudar a otras personas que necesitan ser educadas a través de las Santas Escrituras. Espero que cada uno de ustedes que me escucha le sirva de mucho bien, de mucha bendición, especialmente los estudios que transmitimos, pues es pura palabra de Dios que transmitimos a la vida de todos ustedes. A través de Nehemías, en el capítulo 5, verso 1, esto es a partir del verso 1 en adelante. Nehemías ha estado trabajando en la construcción, es decir, en la reconstrucción de las puertas que están en la muralla. Son 12 puertas que están hechos pedazos, pero que ahora están trabajando para ponerlas nuevas. Están trabajando en la muralla, en la plaza de Jerusalén. Pero hay cosas que también Nehemías tiene que poner en orden. Y lo vemos a la luz de las Santas Escrituras en el capítulo 5. Uno de esos problemas es la abolición de la usura. La usura tenía al pueblo totalmente quebrado, derribado. Se sentían totalmente oprimidos, desesperados, angustiados por causa de la usura. Nehemías tiene que abolir ese problema. Los líderes estamos puestos para colocar orden. Cuando estudiamos la carta a Tito, Pablo le dice a Tito: te puse en Creta para que corrijas los males que hay en las iglesias allá en Creta. El propósito del liderazgo es corregir y poner las cosas en el orden correcto. Según Nehemías, capítulo 5, verso 1, entonces hubo un gran clamor del pueblo, de sus mujeres, contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Habían quienes también decían, según el verso 3, decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y además decían ellos, muy abatidos, muy desesperados. Qué tremendo estar desesperado, angustiado porque no hay cómo poder sobrevivir. Entonces, en el versículo 4 dice que habían quienes también decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey y sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Estaban con los brazos cruzados, no tenían más recursos de que echar manos. Así era la condición que estaba el pueblo cuando Nehemías viene a ser líder de ese lugar. ¿Y qué aconteció cuando escuchó Nehemías todas estas cosas?
todas estas injusticias que estaban haciendo los oficiales de Jerusalén y de Judá. Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Nehemías se puso como agua para chocolate, muy enojado. Tenía razón, había tanta injusticia. Entonces, antes de hablarles a los gobernantes, a los que estaban en alta eminencia, él no fue plomosamente a hablarles de un solo tiro, sino que el hombre hizo todo lo posible de meditar cómo debía de hablarles. Según el versículo 7, dice, y entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Era imposible de que el pueblo siguiese respondiendo al bienestar, porque los habían desarmados, les habían quitado todo, les habían subido tanto los intereses a todas las cosas, a los impuestos, era demasiado elevado, era imposible pagar impuestos. Es lo mismo que pasa en distintas naciones. Es lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Es increíble. ¿Por qué vemos tantas gentes con champitas en las calles? ¿Por qué vemos gentes arrastrando sus pocas cosas, sus pocas pertenencias? ¿Por qué hay gente ahora también en las casitas rodantes, durmiendo incómodamente? Yendo al baño incómodamente, aguantándose la peste de ellos mismos, porque han puesto los intereses tan altos de las casas, de las rentas, que la gente no puede pagar tanto dinero. No hay otra forma de hacerlo que irse a las calles a dormir con esas champitas que cuestan de 30 a 60 dólares. Porque los impuestos están demasiado elevados. Y a pesar de que están tan elevados, siguen adelante todavía, levantando más los impuestos, donde la gente ya no puede ni llevar la comida a la mesa por causa de la renta demasiado elevado. La gente no alcanza ni a pagar la renta, mucho menos para poder comer. Todo esto se llama injusticia. Tenía razón en este caso Nehemías. Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces se fue a meditar y llamó a los hombres que estaban en alta eminencia, esto es, a los nobles y a los oficiales. Y les dijo, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y entonces declara, tuve que convocar una asamblea, pero grande asamblea contra de estos oficiales. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron palabras como responderle a Nehemías. Y dijo Nehemías, no es bueno lo que hacéis. No es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen que están padeciendo. Debemos quitárselos. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero del grano, del vino, del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron
lo devolveremos. Qué importante es cuando los líderes que están en alta eminencia se proponen hacer lo correcto, hacer justicia con el pueblo. Para eso son puestos los líderes, para eso se les da los votos, para que estos líderes puedan totalmente ser de bendición al pueblo, no esclavizar al pueblo, no tenerlos de las narices como esclavos, sino que hay que pedir ciertamente intereses, pero no hay que irse hasta las nubes, sino según la capacidad de las entradas que tiene la gente. Y entonces estos dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa, de su trabajo, a todo hombre que no cumpliese esto. Y así sea sacudido y vaciado. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, el pueblo hizo conforme a esto. Qué importante es que los líderes que Dios nos llamó y nos capacitó para guiar al pueblo, es para guiarlos correcto, es para consolarlos correctamente, es para llevarles bendición correctamente, para que la gracia de Dios esté con el líder y esté con todo el pueblo, esté con todos los oficiales y con todos los hombres que están en alta eminencia, si hacemos lo correcto. Ahora dice Nehemías, pero los primeros gobernantes que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, tomaron de ellos por el pan, por el vino, más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Si hay temor de Dios, jamás se va a oprimir al pueblo, jamás se va a dañar al pueblo, jamás se parará en la cabeza de ninguno de los que lidera, sino que estamos puestos para edificar, consolar y para exhortar, para guiar correctamente a los que Dios ha puesto a nuestra dirección. Qué importante es que aprendamos. Ahora bien, pero vemos a la luz de las Santas Escrituras que también en la obra de este muro, dice Nehemías, también en la obra de este muro restauraré mi parte. Y no compramos heredad. Todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. Todos mis criados, dijo Nehemías. Y lo que se preparaba para cada día era un buey, 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves. Y cada 10 días vino en toda abundancia. Con todo esto, nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Es decir, la escasez era totalmente grave del pueblo. Había caído totalmente en un caos económico 0-0. No había cómo levantarse. No había forma de poder comprarse ni siquiera un par de zapatos. Pero le dijo Nehemías, acuérdate de mí para bien, le dijo a Dios. Oh Dios, acuérdate de mí, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. El hombre ciertamente no llegó a ser carga de aquel pueblo, sino bendición para el pueblo. Dios no levanta líderes para oprimir a sus ovejas, sino para vendar las heridas, para cargarlas en los hombros y llevarlas al redil para que estén protegidas. Pero andar corriendo por todos lados a la gente para oprimirla, para desesperarla, le digo con toda certeza a la luz de la palabra, que Dios va a sacudir a esas autoridades, a esos líderes políticos
que no se esfuerzan por hacer lo correcto ante el Dios de la gloria. Muchos piensan que tratar a la gente es como tratar perros. No, es gente que Dios ha creado. Dios creó la primer pareja llamada Adán. Y de esa pareja existimos todas las razas que hay en el mundo. No importa de qué nacionalidad sean, Dios la creó de una sola sangre y de un solo matrimonio salimos todos. Por lo tanto, debemos velar por el bienestar de nuestros hermanos. Aunque algunos han nacido morenitos, otros claros, otros más altos o bajos, debemos amarnos tal como somos, porque así nos creó el mismo Dios. Debemos amar a la gente, debemos ayudar a la gente, no despreciarnos de ninguna manera. Cuán importante es hacer caso a lo que Dios nos enseña en sus verdades supremas. Cuando usted y yo le hacemos caso a Dios, somos prosperados. Ahora bien, como estamos hablando de los problemas que hay que arreglar, de los problemas que también nos vienen por causa de hacer la obra de Dios, hay problemas, sí. Cuando Dios nos llama, muchas veces nos hace saber de los obstáculos que vendrán. Pero otras veces Dios no lo dice para no desanimarnos. Pero Dios está de todos modos con nosotros en las luchas y en las pruebas. En Nehemías capítulo 6, verso 1, están las maquinaciones de todos los adversarios contra Nehemías, contra los trabajadores y contra todo el pueblo de Jerusalén y de Judá. Dice claro que cuando oyeron Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaban en el portillo, es decir, que no había más portillos en la muralla, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, dice Nehemías, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme, ven, reunámonos. Perdón. Según el verso 2, Sanbalat y Gesén enviaron a decirle a Nehemías, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme daño, dice Nehemías. Ellos habían planificado hacerme daño. Por eso me pedían que fuera con ellos. Y les envié mensajeros diciendo, dice Nehemías, yo hago una gran obra, no puedo ir, no puedo atenderles, porque yo hago una obra grande, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Nehemías no aceptaba nada de sus enemigos. Cualquier oferta que el enemigo le estaba ofreciendo, no acudía a ninguna de esas ofertas. Esa es la clave para ser un líder victorioso. Satanás, el diablo, lanza toda clase de dardos, de desánimo, toda clase de ofertas para podernos desanimar, para podernos alejar del trabajo de Dios, de la responsabilidad que tenemos de parte de Dios. Si le prestamos atención a las ofertas del diablo, vamos a perder la bendición de nuestra relación con Dios y de terminar el trabajo que Dios nos ha puesto a hacer. Por lo tanto, no aceptemos ninguna oferta del enemigo, sino acudamos al consejo de Dios y veremos nuestra prosperidad de parte del Dios vivo y verdadero. Y en toda obra que emprendemos será prosperada por Dios. Entonces, como vieron de que no aceptó ir, porque le enviaron a decir, ve y hagamos compañía, hagamos amistad, hagamos alianza, mas este no aceptó para nada. Entonces les envió un mensajero diciendo, yo hago una gran obra,
no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. No se dejó seducir por ninguna palabra. Entonces Sanbalat envió a mi criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha ido entre las naciones. Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, que por eso edificáis tú el muro, con la mira de que según estas palabras de ser tú su rey. Es que lo atacaban por todas formas para desanimarlo con palabras engañosas, con palabras inventadas. ¿Y qué has puesto profeta?, le dijeron, que proclame acerca de ti en Jerusalén diciendo: hay rey en Judá, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, consultemos juntos. Esto es la idea del diablo, de desanimar, de torcer, de engañar, de arrastrar. Pero como dije, si no le prestas atención a los consejos del enemigo, sino al consejo de Dios, entonces el diablo quedará frustrado, quedará derrotado, no podrá alcanzar sus metas de destrucción, de desánimo, de distorsionar los propósitos de Dios. El diablo no podrá, porque Dios está con nosotros y no nos dejará caer. Entonces Nehemías envió a decirle a ese personaje: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo. Ese es el trabajo del diablo, amedrentar. Entonces, estos, cuando se proponían amedrentar, decían: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Fue el clamor de Nehemías a Dios. Fortalece mis manos. Y Nehemías hizo algo más importante. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Laía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán para matarte. Por todos lados trataba el enemigo de sacudir los ánimos de este gran hombre de Dios. Escúchenme, pastores que me están oyendo, escuchen con atención. Estamos en un tiempo tan peligroso. Las saetas están volando por millares contra la mente y el corazón del pastor. No hagamos caso a las saetas que el enemigo tira. Debemos seguir escuchando el consejo, la palabra, los estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos de Dios para que nos vaya bien. Durante hacemos el trabajo de predicar, de enseñar, orar por los enfermos, echar fuera a los demonios. Debemos proseguir haciendo el bien en todas las áreas que nos corresponde hacerla. Ciertamente el enemigo, el diablo, con sus demonios están tirando dardos fuertes a la mente de muchos pastores. Recuerde que usted no trabaja solo. Recuerde que estamos con el Dios omnipotente, el Dios que es todopoderoso, el Dios que nunca ha perdido una batalla. Él es gran yo soy, el que realmente es nuestro escudo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en toda tribulación. Entonces, como vimos en el pasaje 10, una persona se acercó para decirle: encerrémonos en el templo, ahí cerremos bien las puertas porque el propósito es que te quieren venir a matar. Entonces Nehemías respondió a ese mensajero del diablo: un hombre como yo ha de huir. ¿Quién?
que fuera como yo, entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. ¿Sabe por qué? Porque Nehemías dice en el verso 12, entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías, Sanbalat, lo había sobornado. Los profetas falsos se dejan sobornar, aceptan billetes para profetizar engaño. Qué triste, qué lamentable que por la avaricia se vuelvan profetas, se vuelvan predicadores por la avaricia para engañar al pueblo y arrastrar al pueblo con el engaño. Mas el Señor extenderá su mano contra esos falsos y guardará lo auténtico, protegerá Dios lo auténtico. Sea usted un auténtico, nunca una persona chafa tras un púlpito o frente a los micrófonos o frente a las pantallas, sino esfuércese por hacer el trabajo correcto de Dios. Hable la verdad que Dios ha puesto en su corazón y en su boca. Nunca hable por lo que usted piensa o por lo que otros dicen. Hable lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, cuando Nehemías entiende que Dios no lo había enviado, le respondió claramente, un hombre como yo no se va a ir a esconder, no entraré. Entonces, entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba porque había sido sobornado por aquel hombre llamado Tobías. Qué tremendo los corazones malvados para hacer caer a cualquiera. Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Qué triste, qué tremendo el corazón perverso, queriendo desanimar a un hombre de Dios. Si eres hombre de Dios, el diablo va a venir a atacarte. A todos nos persigue ese enemigo, pero Dios está con nosotros y Él ha prometido no dejarnos y no desampararnos. Mantente firme en esas promesas de Dios y yo también me mantendré firme en esa promesa santa de Dios. Que Dios te bendiga y te fortalezca y asimismo mi vida personal. Padre glorioso, bendigo a todos tus hijos, a todas tus hijas que llamaste al ministerio. Gracias por ellos, sigue fortaleciéndolos y librándolos de todo plan del enemigo. Oh Dios santo, mantén tu presencia con nosotros y líbranos de pecar contra tu gran nombre y contra tu santa voluntad. Guárdanos como la niña de tus ojos y así guarda, Señor, todo hombre y mujer que te sirve con ánimo y con regocijo. Amén. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.